Buenas tardes a todos. Les cuento que estoy en Hacienda 3R, que está dentro del cordón montañoso Sierra Baguales, del lado chileno, ¿no? A 150 kilómetros de Puerto Natales, para que más o menos ubiquen dónde está. Justamente el nombre Sierra Baguales se le ha dado por la cantidad de caballos cimarrones que ha habido, y en esta estancia en particular siempre se los ha intentado preservar. Alicia Rivero es la propietaria. También estamos trabajando acá estos días antes que nos agarre el invierno un poco con los caballos. Voy a arrancar por contarles un poco cómo surgió el tema de los caballos baguales, o el interés nuestro, principalmente mío, que soy un apasionado de los caballos y trabajé toda mi vida con diferentes tipos de caballos, pero en los últimos años me interesó mucho poder estudiar los caballos, en el comportamiento de los caballos y las tropillas en su estado más natural posible. Y realmente no quedan muchos lugares en el mundo. Patagonia es uno de ellos, y es muy poco conocido también, muy poco explorado por la inmensidad y bueno, por clima, diversos factores. Y en el 2017 surgió la posibilidad de hacer un documental, en realidad, mostrando un poco cómo se ha hecho con los Mustangs en Estados Unidos, pero poder mostrar un poco desde el lado patagónico y a ver con qué nos encontrábamos. Esto era con un equipo de filmación. Realmente no estábamos muy empapados en el tema de las distancias, todo lo que hay que recorrer para por lo menos tener un avistaje de los caballos. Sobre todo que en la mayoría de las estancias durante mucho tiempo se los ha corrido, entonces los caballos le tienen miedo, escuchan una moto o te ven montado a caballo y por lo general se van. Entonces el avistaje es bastante difícil. Lo más adecuado es ir de a pie, y bueno, eso lleva mucho tiempo, y lo mismo trasladar los equipos, las cámaras, el equipo de filmación y demás. La financiación de esos proyectos resulta, bueno, bastante complejo. Y resulta que en la Laguna Azul, dentro del Parque Nacional Torres del Paine, el lado de Chile, hay una tropilla de aproximadamente 100 caballos, que como está dentro del parque y se los viene estudiando hace muchos años por veterinarios, biólogos, llegaron a la conclusión que hasta el momento esa tropilla está en equilibrio con el ecosistema o en el valle a donde habitan. Entonces se los considera una especie introducida, pero que está en equilibrio con el medio ambiente hasta el momento. Últimamente han habido algunas opiniones diversas sobre el tema, sobre todo por el sector de los bosques, el impacto que puede llegar a tener en las especies introducidas. Pero a diferencia de los bovinos, el caballo es un herbívoro que es mucho más selectivo, erosiona, pero tiene un comportamiento diferente. Entonces el impacto sobre los bosques y los renovales no es tan notorio quizá como el del bovino, que las vacas además tienden a rascarse y quebrar ramas y demás. Bueno, los caballos no tanto, y a su vez tienen el puma como depredador. Tiene el caso de las vacas, como son más aguerridas, por decirlo de alguna manera, defienden mucho más a sus crías. En cambio la yegua ante un ataque del puma, tiende a correr y preservar su vida. Entonces la gran mayoría de los potrillos que nacen en la primavera, para el otoño sobrevive el 5%. Eso hace de que, en el caso por ejemplo de esta tropilla de 100 caballos, se mantenga estable, y a su vez, como todas estas zonas han sido estancias previo a los parques nacionales, han sido zonas obviamente ganaderas, y hay muchas especies forrajeras introducidas, como el trébol, el pastobillo, el raygrass, donde en estos valles, al haberse retirado el ganado, prosperó hay unos pastizales tremendos que los caballos, en cierta manera, los mantienen, o por lo menos lo que se viene estudiando hasta el momento, los mantienen bajo control. Entonces permite también un poco prosperar a las especies nativas. Y entonces, entre el puma, que controla la población de los caballos, y que los caballos, al tener por demás alimento, no tienen un impacto en la parte
de los bosques y eso tan nociva hasta el momento. Creo que últimamente está todo evaluándose nuevamente. Pudimos hacer un avistaje de la tropilla de 100 caballos y hacer una pequeña filmación, pero así todo, el estudio del comportamiento requiere de que uno campe, y bueno, ya como está dentro del parque, resultó bastante engorroso y decidimos poder explorar un poco más el sector argentino. Dentro de las estancias también es complicado porque llegar a que los caballos no se vayan es muy difícil. Así todo, seguimos adelante durante un año y bueno, después la parte del documental quedó un poco frenado, pero yo por mi cuenta, con 2 amigas y socias, una de ellas es Celina Cabezas, que es criadora de caballos cuarto de milla en estancia Lincó, que esto es en Junín de los Andes, y bueno, Alicia Rivero, que es propietaria de Hacienda 3R, donde estoy ahora. Ambas interesadas en los caballos baguales. Decidimos seguir adelante investigando diferentes tropillas, teniendo registros tanto del fenotipo. Hay una creencia que estos animales están, el término que se usa o que uno escucha seguido es que están degenerados por reproducirse y estar como libremente y emparentados entre sí, que es un concepto que es erróneo, sobre todo en el comportamiento de los caballos, porque justamente la libre reproducción que tienen hace de que todos esos cruzamientos que ellos van teniendo y sobre todo la selección natural que va sobreviviendo el más fuerte, justamente están lejos de lo que puede uno, el término degenerado, quizá el sinónimo sería endogamia, que no hay variabilidad genética y es todo lo contrario. Y además que pudiendo estudiar las tropillas en su estado natural, se sabe que, por ejemplo, el padrillo de la tropilla no se reproduce con sus hijas. Cuando llegan a la edad de la reproducción, que por lo general es a los 2 años, si bien entran en celo mucho antes, pero están, digamos, que se dejan montar por un padrillo u otro, es a partir de los 2 años, por lo general, un poco antes, algunas son más precoces, y así los machos también están en edad donde, bueno, ya fueron destetados al año por la madre, y el padrillo los expulsa de la manada. De esa manera, los potros van en búsqueda durante algunos años, por lo general se unen varios machos hasta que encuentran sus hembras que pueden empezar a armar su propia tropilla, y las hembras, lo mismo, es muy raro que se preñen por su propio padre. Entonces, de esa manera, la variabilidad genética es infinita. Los pelajes que van predominando, por lo general, son los oscuros o según el lugar a donde habiten, y quizá por un tema de camuflaje, los colores oscuros o los gateados o los lobunos, overos, además con el tema del clima, bueno, puro selección natural. Bueno, eso los ha convertido desde aquellos caballos que desembarcaron los españoles con los bovinos hasta nuestros días, que los ha hecho sobrevivir al más fuerte en diferentes climas y condiciones de alimento y depredadores, etcétera, etcétera. Justamente ese es el punto que nosotros nos quisimos enfocar, más allá del comportamiento, que son datos que aportan mucho al momento de, por ejemplo, del amance, hoy en día con todo esto de la doma racional y demás, entender cómo los caballos interactúan entre sí nos permite a nosotros también interactuar con ellos de una manera más amigable hoy en día, que es lo que a nosotros en el fondo nos gusta, pero a su vez la genética de estos caballos, el valor genético que tienen, es lo principal. Bueno, por ejemplo, el tema de la envasadura, estos caballos para sobrevivir, sobre todo los de Patagonia, los que han desarrollado la mayoría como si fuese un vaso, para los que por ahí no están tan entendidos en el tema con los caballos, la envasadura o vaso de mula, lo que se dice que es ideal, no solo súper fuerte, ideal para andar entre las rocas y en la montaña. Eso es un punto clave que nos interesó mucho. Y bueno,
llegó un momento donde teníamos que encontrar la manera de poder tener un contacto más cercano con los caballos, y cuando en el 2018 Christian Schaeffer hizo una extracción de baguales vacunos, sobre todo en el puesto de las vacas, yo tuve la oportunidad de ir por primera vez a entrar a toda esa zona para por lo menos hacer un avistaje de caballos. Y bueno, me sorprendió la cantidad que había, que uno los veía desde la embarcación, ¿no? Participé en la extracción de bovinos de aquel momento. Sé que se han sacado algunos caballos, pero fue muy difícil poder tomar registros de estos caballos. Y bueno, seguimos intentando hasta que se presentó la oportunidad con la extracción de caballos baguales de Península Erminita. Ahí en la península solamente nunca hubo bovinos, sino caballos, que fueron los que quedaron de los Masters, fundadores de Estancia Cristina y demás, que a esta península ellos llevaban, bueno, a pastorear, obviamente, que se le dice península, pero en realidad lo que tiene es que hay para el que no conoce, hay como un cañadón muy profundo donde los animales por sí solos no cruzan, y los Masters lo que hacían era llevar ovejas y caballos por puentes colgantes que se cayeron, y estos caballos quedaron aislados en cierta manera en la península y reproduciéndose libremente, por lo menos hace más de 40 años, que a su vez esos caballos que llevaban los Masters por toda la parte de la historia que fuimos entrando en tema y preguntando, investigando, Lucho Mancilla ha aportado mucho de esos datos, a su vez eran caballos baguales de la zona, ya de por sí. Entonces llevan ya con certeza en aislamiento y reproduciéndose libremente 40 años, pero su genética viene de mucho antes, adaptados a toda esta zona, literalmente nacidos y criados entre los glaciares, pero sobre todo tienen una capacidad de conversión de alimento increíble, porque primero que no abunda mucho el alimento en la zona donde están, tienen una pequeña zona de bosque, la mayor parte del lugar es rocoso, algunas vegas, y bueno, cualquier otro caballo doméstico, por poner un término, que uno lo lleva ahí, muy difícil que la pase bien, sobre todo en el invierno, lo cual estos caballos tienen una adaptación al lugar, al ambiente, que para nosotros tiene un valor genético, para nosotros y para mucha gente, que no hay que olvidarse que hace 100 años, justamente 100 años se cumplen, que el veterinario muy conocido Emilio Solanet notó que los caballos que ya habían desembarcado los españoles, que en su momento ya habían sido se habían vuelto cimarrones, y esos son los que se usaron para la Argentina, como bien todos decimos, se hizo a caballo. Notaban que, bueno, ya por el mestizaje de nuevos caballos que habían traído, caballos de tiro, caballos ingleses, se fueron mestizando y se había perdido esa rusticidad de los caballos que se encontraron cuando al principio, esos primeros caballos que desembarcaron, que se volvieron cimarrones. Que eso está bueno aclararlo, porque muchos pueden decir caballos salvajes, que es un término en el fondo incorrecto, y esto es importante aclararlo, porque el caballo en realidad lleva miles y miles de años en convivencia con el humano y de ser doméstico. El caballo bagual, que el sinónimo más correcto sería cimarrón, es que es un animal doméstico que se volvió cimarrón, pero que puede volver a ser doméstico. Eso también es importante aclararlo, porque en su genética el caballo bagual no ha perdido la capacidad de volver a domesticarse. Y eso es uno de los factores que les voy a contar más adelante, que logramos con estos caballos de Península Erminita. Bueno, Emilio Solanet hace 100 años decidió venir a esta zona, sobre todo al norte de la provincia de Santa Cruz y Chubut, en la zona de Río Sénjer, a buscar caballos totalmente baguales que no hayan perdido esa rusticidad y ese valor genético tan importante, que servían para el trabajo, que comiendo muy poco o alimentos de
poca calidad, soportaban el trabajo sin bajar de peso, duros en la basadura. Bueno, caballos fuertes en definitiva. Y decidió venir a toda esta zona y fue comprando a diferentes caciques tehuelches, a otros estancieros también de la zona. Bueno, decidieron por arreo, todos estos caballos que fueron comprando, que fueron alrededor de 120 caballos, por arreo desde esta zona hasta Buenos Aires, y ahí empezar una selección, un estándar de caballos para tiempo después dar origen a la reconocida raza de caballo criollo argentino, que hoy por hoy lleva 100 años siendo una raza. Y un dato así de color, en ese arreo, los famosos caballos Mancha y Gato llegaron a destino a Buenos Aires, y Sheffield, el suizo, le propone a Solanet que quería hacer esta travesía y probar la rusticidad de estos caballos, haciendo una travesía desde Buenos Aires hasta Nueva York, que bueno, todos sabrán que obviamente lo logró, y lo hizo con estos caballos, Mancha y Gato. Fueron en ese arreo, famoso arreo, y que cuando hacen la travesía con Sheffield, estos caballos ya tenían entre 16 y 17 años. Y así todo, fueron y volvieron a Buenos Aires desde Nueva York y murieron como a los 30 años. O sea que es la mejor evidencia que uno podría tener del valor genético de estos caballos. Lo que pasa también que los estándares de las razas de hoy en día, de la mayoría de los criadores de diferentes razas, de caballo criollo, cuarto de milla, puro de carrera, siempre la estética, muchas veces se elige los caballos por estética al ojo humano y se deja de lado, o por pelaje, y se va dejando de lado toda esta rusticidad que es importantísimo. Hay una frase en el mundo de los caballos que si un caballo, o sea, no tiene vaso, no tenés caballo. Quiere decir que si tenés que estar constantemente errándolo, desvasándolo, al final no tenés un caballo. Es la base de todo. Y bueno, no me quiero ir por las ramas, pero volviendo al proyecto, cuando se decide hacer la extracción de los caballos baguales en Península Infinita, que esto fue en el 2021, no fue hace mucho, logramos poder conseguir los permisos para participar y quedarnos con algunos ejemplares, que nuestra idea era quedarnos con todos, pero el convenio, bueno, ya estaba estipulado. En esa primera extracción se sacaron alrededor de 40 caballos, algunos han quedado. Les voy a ir contando las etapas de eso. De los 35 que primero salieron en la primera embarcación, nosotros nos pudimos quedar con 6 yeguas y 3 padrillos, de los cuales 2 padrillos murieron en el proceso y las yeguas estaban todas preñadas, y de las cuales 5 por un factor de estrés a los 3 días abortaron, lo cual nos quedó una yegua preñada que logró parir a fin de, meses después, porque esto fue para esta época más o menos en abril, que es la época más fácil de sacar los caballos. Y bueno, uno de los padrillos sobrevivió, que bueno, esos todos siguen adelante. Nosotros apostamos para que en los nuevos proyectos de extracción de baguales, que tengo entendido que eso va a seguir adelante, también una de las cosas que nosotros quisiéramos aportar de nuestro lado es que no solo que los caballos puedan tener otro destino que no sea el frigorífico, sino que revalorizar el valor genético de estos caballos. En la Argentina todavía se siguen reutilizando los caballos para el trabajo y las tareas, mismo en Patagonia. Todos los que estamos acá sabemos que el caballo al final termina siendo la herramienta de trabajo más confiable. Incluso nos han contactado de la sociedad rural por el valor genético para ver si se puede utilizar justamente para la raza de caballos criollos argentinos, que no pase lo mismo, que se vuelva a perder la esencia, que es la rusticidad que tenían estos caballos originalmente. Pero bueno, las formas de extracción de los baguales, tanto bovinos como de equinos, creo que con esto de que la logística es difícil, es costoso, no es
muy rentable y hay muchas entidades que tienen que aportar mucho y casi nadie tiene ganancia en esto, o sea, ninguno en el fondo tiene ganancia económica o es rentable y se hace como todo a las apuradas por lograr eliminar o decir esta zona es libre de baguales. Se pierde un poco, esto es mi opinión personal, pero se pierde un poco que en el fondo estamos tratando con seres vivos y es un poco contradictorio hacerlo por un tema de conservación y se deja de lado el trato o la logística que se lleva adelante con los caballos y creo que se merecen el mejor trato posible que dentro de lo complicado que es, que se le pueda dar. Quizá armándolo de una manera con más tiempo, con otra logística, con un equipo de trabajo quizás más abocado a esto y no tan operativo y sacar los animales y listo, se pierde esto. O sea, hay caballos que se quiebran en el proceso, que se sofocan, que creo que se podría evitar. Que se van a golpear porque son animales que no han tenido contacto con el humano, entonces obviamente por miedo corren y se golpean y se chocan, pero creo que hay un límite que se podría establecer para hacerlo un poco más cuidado y que en el fondo estamos tratando también con seres vivos y que se los podrían ponderar un poco más y no olvidarse que somos un país que se hizo a caballo y que mucho se lo debemos a la nobleza de estos animales. Entonces, no olvidarse de esos valores, desde mi punto de vista creo que es importante y estamos dispuestos a también poder aportar eso. Y también aportando eso, poder darles un destino diferente a los caballos con todo nuestro estudio que venimos realizando y desmitificar esto de que estos caballos tienen endogamia, que están degenerados, es el término que uno más escucha. Finalmente, con esos pocos ejemplares que nos pudimos quedar, esas 6 yeguas, de las cuales una preñada y un padrillo que fue un poco al azar, por lo que pude ver, que fue todo tan rápido. Por suerte, la mayoría eran de diferentes tropillas, si bien en la península estaban todos juntos y probablemente estén emparentados, al menos eran de diferentes tropillas, a lo que voy que no eran hermanos directos o hermanas directas o que el padrillo que nos quedamos no iba a estar dando servicio a sus madres o a sus hermanas. O sea, eso fue lo que pudimos ver desde el punto de vista de comportamiento. Después fue muy, muy difícil toda la parte de logística porque obviamente para poder trasladarlos, desembarcaron en los corrales de Puerto Banderas, que son los corrales de Parques, y ahí teníamos un tiempo muy corto para poder amansarlos, embosalarlos, o sea, amansarlos me refiero por lo menos poder ponerles un bozal para poder trasladarlos, porque también está toda la parte, no es lo mismo el destino del frigorífico en cuanto a cenaza, los requisitos de cenaza, que cuando se van a una estancia. Es diferente, entonces, lo primero que quisimos hacer fue que eso no se hace en esta zona de Patagonia. Somos libres de muchas enfermedades, sobre todo de anemia infecciosa, pero nos parecía prudente, ya que íbamos a hacer una extracción de sangre, poder analizar lo mayor posible. Obviamente dieron todos los caballos negativos, pero como había un caballo que estaba casi quedándose ciego, uno de los padrillos que murió, con el veterinario analizamos que podría haber presencia de leptospirosis, lo cual también dio negativo. Y una vez que pudimos hacer el plan sanitario, la cuarentena y demás, recién ahí los pudimos trasladar, que eso también fue algo que a futuro se podría modificar porque los corrales de Puerto Bandera están sobre la costa del lago, es piedra, no hay pleno viento, ustedes todos conocerán, y los animales, primero uno los puede alimentar con forraje, fardos de alfalfa, por ejemplo, pero no conocían nada, a diferencia de otros caballos baguales en las estancias, incluso los del puesto de las vacas, que han sido corridos, tienen un comportamiento diferente y estos caballos de Erminita, más que ver humanos desde las embarcaciones de estancia de Cristina, no han tenido contacto.
Entonces nos sorprendió muchísimo, incluso cuando entraron a los corrales previo a la embarcación, no hicieron nada. Estaban, la verdad, fue un plan que con el equipo de trabajo dijimos que podía funcionar, pero realmente no sabíamos que podía pasar, y realmente entraron a los corrales y no hicieron nada, ni siquiera atinaron a saltar los corrales, muy mansos, y eso nos sorprendió y sacó un poco el mito esto de que no, que son ariscos, y que ya desde el primer momento eso fue un gran dato del comportamiento, incluso cuando subieron a la embarcación, y luego en los corrales parecían caballos ya amansados en cierta manera. Pero no, obviamente no conocían el fardo de alfalfa, o sea que costó varios días en que empiecen a comer eso, que ya era por desesperados de hambre, y también al estar ahí con el estrés y demás, es donde abortaron las yeguas y adelgazaron muchísimo. Pues les decía, eso se podría evitar a futuro, para los caballos sufran lo menos posible, porque en la realidad que es un operativo tan difícil que lograr que los caballos salgan de ahí vivos y encima sanos sería lo ideal. Bueno, finalmente los pudimos trasladar. Esto fue a Estancia Anita, que es donde yo estoy la mayor parte del tiempo, y ahí empezó el proceso de amance un poco más. Las yeguas tenían aproximadamente, tienen alrededor de, en su momento tenían 8 y 9 años, y el padrillo 8 años, y bueno, decidimos, ya que no estaban preñadas, habían abortado, solamente había una preñada, por más que era una edad avanzada para lo ideal del amance, poder probar también el temperamento, que es muy importante para los que criamos caballos, ¿no? Porque una cosa es la rusticidad y también la parte estética. Otra de las cosas que nos sorprendió es que eran caballos lindos, o sea, para lo que decimos lindos, a la estética común de lo que busca cualquier criador. Casi ninguno tenía las cabezas, lo que se dice, muy acardeneradas, tenían una buena alzada, no eran caballos que se habían achicado el tamaño por un tema de supervivencia, tenían el tamaño de un caballo criollo básicamente. Variedad de pelajes no tanto, predominaban los caballos negros, el oscuro, algunos gateados, zainos, y había una sola overa, que esa lamentablemente fue al frigorífico, y después, bueno, distintos tonos pero esta variedad de pelajes los que predominaban, algunos ruanos, y bueno, con todos los caballos que intentamos amansar, incluso el padrillo, la verdad que fue muy rápido, nos sorprendió muchísimo. El padrillo logré ensillarlo, y después, digamos, como el proyecto era la reproducción en su primera etapa, no seguimos con esto del amance, pero sí de abajo por lo menos, para poder curarlos, embosalarlos, tenerlos atados, tener un manejo mucho más fácil, y realmente muy mansos. Nos sorprende al día de hoy, sobre todo el del padrillo, un caballo ya adulto, que por lo general los padrillos tienden a ser más temperamentales, justamente por no estar castrados. Súper manso, un vínculo muy lindo que pudimos lograr, al punto tal de que los llamamos y los caballos vienen, o sea que eligen la compañía del humano a pesar de todo el trauma que pasaron en la extracción. Y bueno, la primer yegua parió en noviembre de ese mismo año. Esa potranca ya cumplió 2 años y está en doma, va a ser la primera que vamos a probar realmente como caballo de trabajo o como caballo de andar. Muy mansa, muy linda, que esa es la primera etapa del proyecto. La segunda etapa, del proyecto, que es, bueno, ver ahora qué pasa con los potrillos, ¿no? Ponerlos a prueba en realidad como caballos de andar, de trabajo o de travesía, de montaña, de lo que sea, para darle, o sea, más allá del valor genético, también darles un valor que se pueden reutilizar en las estancias, simplemente como mascota. Hay un laboratorio en Estados Unidos que se dedica a la genética y tienen estudiados 50 razas
que tienen del genoma identificado de 50 razas. El caballo árabe, el percherón, que son como las razas madres, el caballo español. El proceso es así: uno tiene que enviar crines, tanto de cola como del cuello, con bulbo, donde ellos pueden identificar el genoma y ver qué porcentaje de compatibilidad tienen con estas 50 razas que ya están estudiadas y tienen el genoma estudiado completo. Apuntábamos nosotros a que, bueno, lo más lógico sería con la raza de caballo español, ¿no? Pero bueno, no las muestras que mandamos por un tema de transporte y demás no llegaron de la manera que tenían que llegar, así que tenemos que volver a hacer ese estudio. Y el otro estudio, que es el más importante y el que más nos va a poder, digamos, dar un registro o un antecedente para poder seguir avanzando, es que uno puede identificar justamente determinadas enfermedades genéticas. Eso va a dar la certeza de que no hay endogamia, no están degenerados, que tienen justamente el valor genético que tienen por tantos cruzamientos y el proceso de selección natural que han pasado durante tantos años, sea lo que en realidad no podemos perder. No los podemos perder. Creo que no nos podemos dar el lujo de perder esto, y que casi me animo a decir que es el único lugar en el mundo donde queda esto casi en su estado puro, porque en Estados Unidos los mustangs ya tienen un manejo bastante manipulado por el humano. Si bien están protegidos, en otras zonas están libres o lo que sea, que tendrían el mismo origen que los baguales, ¿no? Son caballos que descienden de los caballos que trajeron los españoles, ¿no? Pero acá en Patagonia casi que son únicos. Lo principal es poder tener un antecedente, registrarlo, y de ahí en más poder seguir avanzando y darle un poco de valor a estos caballos. La segunda etapa es poder reintroducirlos como caballos de trabajo, mascotas, poder criar estos caballos, que para uno que está en el mundo de los caballos, no tener que herrar un caballo y ni siquiera desvasarlo, que eso lo venimos probando con estos caballos, sino no lo necesitan realmente. Y bueno, la tercera etapa también es poder ver, como tenemos tan poca, nos pudimos quedar con tan pocos ejemplares, decidimos también empezar a hacer cruzamientos con razas de caballos de trabajo. El cuarto de milla, línea de trabajo, caballos argentinos criollos y mismos baguales de otras zonas como hay acá en Estancia 3R. Y ver qué pasa cuando uno los cruza con estos ejemplares, si aportan la rusticidad o la genética del bagual es absorbida por razas ya cerradas como el cuarto de milla. En el caso de los caballos cuarto de milla, línea de trabajo, y lo estamos haciendo con Lara Salincó, con Celina Cabezas, que es mi socia en este proyecto. Con algunas de sus yeguas estamos probando servir yeguas con el padrillo bagual, que dicho de paso se llama el moreno, y al revés, con padrillos cuarto de milla a algunas de las yeguas bagualas, que una se llama Herminita. Las cruzas nos nació alguna de las primeras generaciones, y lo curioso es que fenotípicamente, que es lo que podemos analizar hasta el momento, es como una fusión perfecta, porque si bien tienen para el pelaje, por ejemplo, los potrillos para el invierno, sin problema en cuanto a la alimentación, el cuarto de milla en este caso le ha aportado un poco de lo que podríamos decir belleza, que lo que buscan los criadores, por ejemplo, que tengan una cabeza un poco más armoniosa, que el balance del caballo en cuanto a la conformación sea, sin entrar en detalles muy del mundo de la morfología de los equinos, o sea, más lindo a los ojos, en definitiva. Lo cual es positivo porque desde el punto de vista comercial, cuando alguien quiere comprar un caballo, en realidad quiere comprar algo lindo, algo que le es lindo a los ojos. Yo porque me volví fanático de los caballos baguales, pero para muchos uno los ve y sí, quizás no tienen la cabeza perfecta, no tienen los cuartos blanca muy desarrollada, pero justamente necesitan esa morfología para moverse en la montaña, que es lo que cuesta también hacer entender a muchos criadores. Y bueno, por ahora viene muy encaminado, estamos muy entusiasmados, y acá en Estancia 3R lo que
estamos logrando y trabajando, esto va a ser ya es un lugar, una reserva de estos caballos. Estamos viendo la mejor manera, como ya no es una reproducción libre, son 6.000 hectáreas que tenemos que terminar de alambrar, que en su mayoría está, pero los caballos no se pueden mover libremente, entonces hay un cierto manejo que tenemos que hacer y ya no es una selección natural. Pero bueno, la idea es también a futuro los caballos que se puedan seguir sacando del parque los glaciares, que tengo entendido que la idea es que siga adelante, poder traerlos a este lugar, ya que no hay un destino hoy en día, o hasta el momento son pocos los que los quieren, y tratar de quedarnos con la mayoría, y si se tienen que ir al frigorífico, bueno, es una lástima, pero que se sepa que nosotros podemos recibirlos y de esa manera seguir trayendo esa genética y preservarla de alguna manera. Y queda por entrar todavía a Península Erminita, porque en su momento se dijo que estaba libre, se había quedado libre de caballos baguales, pero no es con certeza, porque nosotros bien sabemos que se escaparon en el proceso 3 padrillos y 6 yeguas. Que hayan sobrevivido no lo sabemos, porque pueden haber pasado muchas cosas. Por ahí siguieron reproduciéndose y ahora se volvió a armar una tropilla grande, no se sabe. Así que Península Erminita todavía es un caso pendiente, y bueno, estamos nosotros intentando de que se sepa de que nos gustaría participar y quedarnos con los caballos también. Y mientras tanto, seguir avanzando con el estudio genético para poder tener un registro y poder a futuro decir esto es una raza patagónica, y de esa manera, bueno, asegurar el futuro de estos caballos, que es pura pasión, pero creo que para el que no está en el mundo de los caballos, o que no tiene este interés, está bueno poder transmitir que son un patrimonio nacional y que merecen de nuestra atención, o merecen de nuestro cuidado, y no exterminarlos. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que extraerlos de los parques nacionales, porque obviamente tienen un impacto ecológico, y cuanto más nos demoremos, más difícil va a ser la reintroducción del huemul, la preservación de los bosques. No tenemos la visión de decir, no, los caballos tienen que estar libremente. No, creo que justamente se merecen nuestra atención, y que poder reivindicarlos como caballos de trabajo, que es un símbolo de la Argentina, en definitiva. Bueno, ha sido un placer, gracias a todos por escucharme, y espero haber aportado un granito de arena.